Analizando sonidos complejos. El habla, la música y los ruidos que son tan significativos en nuestra vida cotidiana son complejos y constituidos por muchas frecuencias. Sin embargo, tenemos un mecanismo auditivo que parece estar especializado para responder a las frecuencias individuales. El matemático francés Joseph Fourier había demostrado 40 años antes que cualquier sonido de forma compleja eléctrica, o sea, una onda compleja eléctrica o lo que sea que en efecto está compuesto por dos o más ondas sinusoidales componentes pueden medirse, se pueden medir. El análisis de Fourier es un análisis que él mismo inventó de una forma de onda compleja cuyos componentes sean ondas sinusoidales. Algunos años más tarde, George Ohm, más conocido por la ley de electricidad de Ohm, propuso que el oído realiza un análisis de Fourier de un sonido complejo y envía información sobre cada una de las frecuencias de los componentes a la corteza cerebral. Los investigadores actuales convienen que la membrana basilar actúa como el analizador auditivo de Fourier, respondiendo simultáneamente a lo largo de su longitud en las frecuencias componentes del sonido. Continuando con analizando sonidos complejos. No solo rara vez oímos un sonido puro, pero también rara vez oímos un sonido único, complejo por sí mismo. En una fiesta oímos la música tocando en voz alta, mezclado con varias conversaciones que van a nuestro alrededor, así como sonidos generales de personas que se mueven, bailando, comiendo y bebiendo. A pesar del número de sonidos complejos que atacan nuestras cócleas, podemos separar nuestras conversaciones con distintas personas de los otros ruidos de la sala. La capacidad de solucionar y centrarse en mensajes auditivos significativos de un fondo complejo de sonidos se refiere como el efecto del partido del cóctel o el cocktail party effect. Este efecto es un ejemplo de atención selectiva. El cerebro debe seleccionar la parte importante del entorno auditivo para enfatizar y suprimir la información del fondo irrelevante. En el sistema auditivo, esto primero ocurre en el núcleo superior olivario. La atención selectiva realza la actividad en una parte de la corteza sensorial y la reduce en otras. Para averiguar qué ocurre en el cerebro durante el efecto de la fiesta de cóctel, unos investigadores estudiaron pacientes que tenían electrodos de electroencefalogramas colocados directamente sobre la corteza para determinar dónde se localizaban las lesiones causantes de convulsiones. Continuando con los sonidos complejos, cuando estos temas asistieron a uno de dos fuentes del discurso, este discurso fue seguido de cerca en la corteza auditiva, mientras que el discurso de la competición fue suprimido. Un efecto más o menos placebo de grupo control. En áreas de orden superior, incluyendo las que se refieren al lenguaje, el discurso desatendido abandonó completamente, o sea que no se percibió. Aunque las células pilosas externas tienen muy pocas conexiones ascendentes al cerebro, reciben muchas fibras descendentes. Como les había mencionado anteriormente, esa es la combinación que genera el análisis del sonido. Estimular las fibras en los murciélagos aumenta la actividad de las células pilosas en áreas específicas de la membrana basilar, lo que aumenta la sensibilidad en la frecuencia en esas áreas. Se hace mucho más efectivo el poder detectar los sonidos, midiendo las emisiones otoacústicas evocadas en los seres humanos. Los investigadores franceses confirmaron que la atención a un tono causa cambios frecuencia específicos en actividad externa en la célula pilosa, o sea que es selectivo la atención hacia ese sonido. Continuando con analizando sonidos complejos.
Más allá de distinguir un sonido de otro, es importante ser capaz de identificar un sonido. Aquí es útil pensar en términos de un objeto auditivo, un sonido que identificamos como distinto de otros. La identificación de un objeto auditivo implica la distinción de características tales como tono, ritmo y tempo, y depende de nuestra capacidad de separar los sonidos por su localización direccional. Continuando con analizando sonidos complejos. Entender que la identificación de un objeto auditivo no implica que reconozcamos cuál es el sonido. La memoria ayuda a proporcionar esa función, lo que nos permite reconocer un tren que viene o la voz de un amigo. Los delfines incluso pueden reconocer el silbido de otros delfines que fueron compañeros suyos en un tanque hace 20 años atrás. El reconocimiento de los sonidos ambientales requiere principalmente áreas temporales posteriores y en menor medida la corteza frontal, mientras que el reconocimiento de las voces de los individuos implica la corteza auditiva secundaria en el área temporal superior. Áreas del cerebro que están asociadas con la audición, aquí pueden verla, bien cercana, aquí está la corteza inferior frontal, el gyrus temporal en el área posterior media, bien cercana, interesantemente, y lo vamos a ver ahora en el área del lenguaje, a las áreas de Broca y de Wernicke. O sea que por eso es que, pues, desde luego son sistemas que tienen que estar correlacionados de manera tal que la gente pueda comunicarse efectivamente, tanto al hablar como al escuchar. Localizando el sonido. 3 señales adicionales nos permiten localizar sonidos de forma rápida y precisa, incluyendo aquellos que son demasiado breves para uno poder girar su cabeza. Las 3 de estas señales son binaurales, lo que significa que implican el uso de 2 orejas. El cerebro determina la localización basado en las diferencias acústicas entre los 2 oídos. Estas señales son inútiles cuando una fuente de sonido está en el plano mediano o equidistante de las orejas de la persona. Pero si el sonido se desplaza hacia un lado, el estímulo diferirá entre las orejas. Los animales con orejas que están muy cerca, tales como los ratones, están en desventaja en la localización de sonidos porque las diferencias son tan pequeñas. Por ejemplo, los saltamontes y los grillos han logrado desarrollar a través de la evolución una compensación por su pequeño tamaño en términos de la cabeza. Tienen una cabeza muy pequeña, por lo que los órganos auditivos están en sus piernas, sobre todo lo más lejos posible. También se ha encontrado una actividad en los pelitos de las patas de los grillos y los saltamontes y las cucarachas. El movimiento neuronal del potencial de acción de las neuronas de estos animales es bien activo, es sumamente bien activo. ¿Por qué? Porque utilizan también estas neuronas, pues, para caminar, para escuchar, para activar los sentidos y protegerse de los depredadores, entre otros. Señales binaurales. Cuando una fuente de sonido está en un lado, la cabeza bloquea la parte sonora. La sombra sonora que esto crea produce una diferencia de intensidad o nivel interneural, de modo que el oído cercano reciba un sonido más intenso cuando esté más a ese lado. Algunas de las neuronas del núcleo superior olivar lateral, localizados en el tronco encefálico, responden a las diferencias de intensidad o nivel interaural en los 2 oídos usando un simple mecanismo de resta. El oído lejano es excitatorio cerca del oído que es inhibitorio. Debido a que los sonidos de baja frecuencia tienden a pasar a través de objetos sólidos, o sea, la cabeza,
Esta señal funciona mejor cuando el sonido está por encima de los 2000 Hz. Continuando con las señales binaurales, la segunda señal binaural para localizar los sonidos es la diferencia de sincronización entre el aural en los dos oídos. Un sonido que está directamente a la izquierda o a la derecha de una persona toma cerca de 0.5 milisegundos para viajar la distancia adicional al segundo oído. Los seres humanos pueden detectar una diferencia de sincronización entre aural tan pequeña como de 10 microsegundos o millonésimas de un segundo, por lo que significa que podemos localizar las fuentes de sonido que se mueven por tan poco como un grado horizontalmente. Este cómputo se realiza en el núcleo superior olivar medial. Aunque los componentes de nuestro sistema auditivo puedan responder a ángulos más pequeños de la separación, no podemos distinguir tales pequeños intervalos de forma consciente. Este tipo de precisión implica el procesamiento automático por circuitos especializados, como se va a ver más adelante. Continuando con las señales binaurales. En las frecuencias bajas, un sonido que llega de un lado del cuerpo estará en una fase diferente de la onda en cada oído, referido como una diferencia de fase interaural. Consecuentemente, en un momento dado, un tímpano será empujado adentro más o menos que el otro, o en frecuencia muy baja, uno será empujado adentro mientras que el otro está siendo sacado. Algunas de las neuronas del núcleo superior olivar solo responden cuando las entradas de las dos orejas tienen diferentes valores de diferencia de base internaurales. Sobre unos 1500 Hz, un sonido habrá comenzado una nueva ola para cuando llegue al segundo sonido, introduciendo algo llamado ambigüedad de fase, lo que hace que la localización suene más difícil. Esto, al igual que las diferencias temporales, también se computa en el núcleo superior olivar medial. Un circuito cerebral para detectar diferencias de tiempo. El circuito se ha estudiado en los búhos de granero. Estos búhos son bien sensibles a los sonidos. Son tan sensibles que pueden localizar un ratón en la oscuridad solo con los sonidos que hace cuando camina a través de la hierba del heno. El circuito se encuentra en el núcleo laminares, la contraparte aviar de los mamíferos de los registros eléctricos ha revelado la función de sus detectores de coincidencia, neuronas que disparan más cuando reciben entrada de ambos oídos al mismo tiempo. Cuando el sonido viene directamente del lado izquierdo, el detector recibirá estimulación simultáneamente de las dos orejas y las entradas simultáneas causarán que las neuronas se disparen a una velocidad alta. Continuando con un circuito cerebral para detectar diferencias de tiempo. El estímulo es simultáneo porque la conexión entre el oído cercano y el detector de la coincidencia actúan como línea del retardo, compensando el retardo en el sonido que alcanza el oído distante. Asimismo, el detector disparará su mayor velocidad cuando el sonido provenga del altavoz. Cuando la fuente de sonido es equidistante de las dos orejas, el detector es el más activo. El equidistante de las dos orejas es el detector más activo y así sucesivamente. Tenga en cuenta que estas relaciones sostienen si el sonido proviene de delante del observador, de atrás, de arriba o de abajo. Este circuito es otro ejemplo de la mejora neural de las pequeñas diferencias sensoriales a las que nos referimos anteriormente. Continuando con un circuito cerebral para detectar diferencias de tiempo. Estos circuitos pueden determinar la dirección de un sonido, pero eso no es muy útil por sí mismo. Deben integrarse con información del entorno visual e información sobre la posición del cuerpo en el espacio.
lo último en localización de sonido es ecolocalización, una especie de sonar que tanto delfines, murciélagos, ballenas poseen, e incluso algunas aves que habitan en cuevas. Estas los utilizan para evitar obstáculos y para detectar presas y depredadores. Los murciélagos son tan competentes que pueden utilizar los ecos de sus chirridos ultrasónicos para capturar insectos, evitando obstáculos en la oscuridad total. Actualmente estamos utilizando los conocimientos obtenidos de los mamíferos que pueden ecualizar, no solo para demostrar que las personas pueden hacerlo también, sino para diseñar nuevos dispositivos que utilicen el sonido para ayudar a la gente a ver. Lenguaje. El lenguaje no se limita al habla, sino que incluye la generación y comprensión de la comunicación escrita, hablada y gestual. La comunicación a través del lenguaje tiene un importante valor de supervivencia y es importante para las relaciones sociales humanas. Una persona que no puede comunicar sus pensamientos a otro sufre un alto grado de aislamiento. Uno no puede comprender las comunicaciones de los demás y eso es peor aún. Estas capacidades no solo requieren aprendizaje, sino que también dependen de estructuras específicas del cerebro, y el daño a estas estructuras puede privar a una persona de alguna o todas estas funciones. Áreas del cerebro asociadas al lenguaje: la corteza motora, el gyrus angular, la corteza primaria visual, el área de Wernicke, la fisura lateral y el área de Broca. Lenguaje. Cada idioma se caracteriza por un conjunto consistente de reglas llamada gramática. Esta gramática puede ser bastante flexible y aún así transmitir las ideas y el significado del orador. Esto se le llama semántica. Los sonidos individuales que comprenden un lenguaje se llaman fonemas. Los fonemas son pequeñas unidades de sonido del habla que distinguen una palabra de la otra. Los fonemas pueden ser combinaciones de consonantes y de vocales. Condiciones asociadas al lenguaje. La afasia de Broca es el deterioro del lenguaje causado por daño al área de Broca, áreas corticales y subcorticales circundantes. Los síntomas se pueden entender mejor examinando el discurso de un paciente en movimiento. En la afasia de Wernicke, la persona tiene dificultad para entender y producir lenguaje hablado y escrito. Esto a menudo se llama afasia receptiva, pero ese término es un tanto engañoso porque los mismos problemas con el lenguaje comprensivo también aparecen al producir el mismo. Modelo del lenguaje de Wernicke-Genrich. Ellos nos dicen que también el lenguaje se encuentra en otras áreas más específicas. Por ejemplo, en el área de Wernicke se puede ver que por un área se manifiesta más el comportamiento de cuando alguien habla y por otro lado cuando alguien escribe. Así que esto es interesante porque también lo escrito como lo hablado se combina en los procesos de funcionamiento en las estructuras del cerebro. También las áreas del control facial motor, que nos ayuda a poder observar a alguien e incluso aprender a leer sus labios. Y cuando eso se afecta, podemos compensar a través de observar y hacer lectura de los labios. Esto resulta ser bastante interesante. Condiciones asociadas al lenguaje: la alexia, que es la incapacidad de leer; la agrafia es la incapacidad de escribir.
Estas condiciones aparentan ser debido a la interrupción en los caminos de la convolución del cerebro angular que conectan las áreas de producción visual con las áreas auditivas y visuales de la asociación en los lóbulos temporales y parietales. Puede ser lesiones, como un ejemplo de ello. La dislexia es un deterioro de la lectura. Según la hipótesis fonológica, los individuos con dislexia tienen deterioro en el procesamiento y almacenamiento y recuperación de fonemas. También tenemos la disgrafia, que es la dificultad al escribir, y la discalculia, que es la discapacidad para hacer cálculos matemáticos. Frecuencia de los déficits lingüísticos resultantes del daño en las áreas. Cuando hay lesiones en las distintas áreas, puede ver a través de este gráfico cómo se afecta en la articulación, el ser fluido, la comprensión, el poder nombrar, repetir, leer y escribir. Y ven cómo se puede afectar en más o menor forma en estas áreas del cerebro asociadas al lenguaje. Recuperación de la afasia y lateralización del lenguaje. Hay generalmente cierta recuperación de la afasia adquirida durante los primeros 1 o 2 años, más para la afasia de Broca que para la de Wernicke. La mejoría inicial se debe a la reducción de la hinchazón que a menudo acompaña el daño cerebral en el lugar de cualquier reorganización neuronal. La recuperación restante no se entiende bien, pero es un testimonio de la plasticidad o neuroplasticidad del cerebro. El hemisferio derecho puede hacerse cargo de las funciones lingüísticas después de un daño en el hemisferio izquierdo si la lesión ocurre al principio de la vida de la persona. Especializaciones innatas del cerebro. Más del 90% de las personas diestras son dominantes en el hemisferio izquierdo para el lenguaje. Esto también es válido para 2/3 de las 3/4 partes de los zurdos. El resto está sobredividido igualmente entre hemisferio derecho, izquierdo dominante y mezclado. En la gran mayoría de los cerebros con autopsias luego de autopsias, el área de Broca del hemisferio izquierdo es más grande y la fisura lateral y el plan neotemporal son más largos. Continuando con las especializaciones innatas del cerebro. Estas diferencias no son resultado del uso. Para la 20ª semana de gestación, el lóbulo temporal izquierdo ya está comenzando a agrandarse en relación al derecho y el planeo temporal izquierdo es más grande que en la semana 29. Al nacer o poco después, el habla causa un mayor aumento en el flujo sanguíneo cerebral que los sonidos no verbales. Los sonidos del habla activan las mismas áreas lingüísticas del hemisferio izquierdo que los de los adultos y la melodía de la oración activa en el hemisferio derecho. Los individuos congénitos sordos también tienen lóbulos temporales izquierdos más grandes, aunque la carencia de la experiencia auditiva da lugar a pocas conexiones en las áreas de la lengua y los centros auditivos. Almacenando múltiples lenguajes. Las pruebas adicionales para la adquisición de idiomas provienen de individuos que se comunican con lenguaje de señas. Muy interesante. El daño del hemisferio izquierdo deteriora la capacidad de la lengua más que en el hemisferio derecho. Por eso hay un grado de dominancia. Y la comunicación en lenguas de señas activa las áreas clásicas de la lengua del hemisferio izquierdo. Continuando con almacenando múltiples lenguajes, esto es verdad tanto en sordos congénitos como en personas que oyen normalmente. Es también interesante porque el área de Wernicke se ha considerado tradicionalmente auditivo en naturaleza y requiere la conversión de palabras escritas en una forma auditiva. También el área posterior de la lengua es inherentemente más versátil, según algunos teóricos han pensado, o la reorganización que ocurrió durante la infancia que les permite manejar el lenguaje visual. Las personas pueden aprender 2 lenguajes o más a cualquier edad.
Aquí ven las áreas lingüísticas de audición en personas sordas. Y áreas cerebrales activadas por diferentes idiomas en individuos que son bilingües. Básicamente hasta aquí es el módulo 9, donde discutimos en profundidad los procesos para generar audición y lenguaje, así también como sus respectivas estructuras y la interacción entre estas, junto con el comportamiento neuronal.